Muy buenos días, muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue a través de las plataformas digitales. Soy el pastor Francisco Méndez, pastor de la Iglesia Vida Nueva para el Mundo, aquí en Denver, Colorado, en este 12 de abril. Bueno, la semana pasada explicaba yo que vamos a retomar nuestro estudio del libro de Romanos, en el cual tenemos ya 11 meses estudiando, pero a causa de toda esta situación que se ha generado en el mundo, hemos estado escogiendo tópicos y mensajes selectos para animar a la gente y para traerles siempre una palabra de aliento y de bendición a sus vidas. El día de hoy nos encontramos en una de las fechas más importantes del cristianismo. La primera es la Navidad y esta que le llaman Domingo de Resurrección. Recuerden que primero es el Domingo de Palmas la semana pasada y ahora abril 12 es el Domingo de Resurrección, mal llamado, lo tengo que mencionar aquí en Estados Unidos, Easter. Esta no tiene ningún origen bíblico, aunque entendemos que la intención de ellos es buena cuando dicen Happy Easter y todas estas cosas, ¿verdad? El tema del día de hoy es Jesús, la Pascua y la Resurrección. Jesús, la Pascua y la Resurrección. Y para meterlos en el contexto de la palabra de Dios, recordemos en Éxodo 1 que comienza con la lista de los nombres de los hijos de Israel, de los hijos de Jacob, que entraron en Egipto, y cómo fructificaron ellos, y cómo toma posesión un nuevo rey, un nuevo emperador, un nuevo faraón, que no conoció a José, y decía acerca de los judíos: este pueblo es mayor y más fuerte que nosotros. Ellos ya tenían temor y les pusieron comisarios, los pusieron a trabajar en la construcción, y dice la Biblia que mientras más los oprimían, más se multiplicaba el pueblo de Israel. Los hicieron servir con dureza, dice la Biblia, elaborando barro y ladrillo. Israel había llegado como una familia 400 años atrás y se había convertido en una gran nación. Entonces Dios escoge a Moisés como el libertador y lo prepara por 40 años. Recuerden que Moisés vivió 120 años, 40 años en Egipto, 40 años su preparación en el desierto, donde Dios le borra todo el programa que adquirió en Egipto y lo hace un hombre manso y humilde, y 40 años en el desierto que pasa con el pueblo de Israel. Y Dios escoge a Moisés como la persona que va a usar para libertar a su pueblo Israel de Egipto. Entonces Dios manda 10 plagas con el propósito de que Faraón supiera quién era Dios. Y dice la Biblia, Faraón endureció su corazón. Y también dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón. Esto lo hemos explicado en el libro de Romanos, en el pasaje que corresponde a este evento, como cuando una persona endurece su corazón hacia Dios, llega el momento en que Él ya los deja y que se pierdan completamente. Bueno, la última plaga, hablando de estas 10 plagas, la última plaga que Dios manda es la de la muerte de los primogénitos. Vamos a leer la palabra de Dios en Éxodo 4:22. Recuerde que la palabra de Dios es la palabra profética más segura a la cual estamos y hacemos bien todos en estar atentos. Dice así en Éxodo 4:22: y desde Génesis había profecías de que Israel iba a vivir 400 años como esclavo en la tierra de Egipto. Dice así Éxodo 4:22: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Verso 23: ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Esta es algo que Dios le está diciendo a Moisés de lo que va a ocurrir. Y entonces hay algo increíble aquí que dice la Biblia, que Dios nos llama para servirle, hermano. Esta es una aplicación hermosa. Dios nos llama a todos
para servirle, es un privilegio servirle. Vamos a nuestro pasaje base, que es Éxodo 12, la Pascua, Éxodo 12, y voy a ir leyendo a través de todo el capítulo diferentes versículos y vamos a ir explicando cada uno de ellos. Dice verso 1 y 2, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Qué increíble que Dios comienza aquí una nueva historia. Cronológicamente, Dios le dice a su pueblo, a partir de hoy comienza una historia, una vida nueva para ti. Dice, este va a ser el primer mes del año. Rompe con el calendario el Señor que ya tenían y dice, a partir de hoy, este es el primer mes del año, el mes de Nisán. Le dice que rehaga su calendario y el nuevo año, la nueva vida comenzaría con este mes de su redención y de su liberación de Egipto. Era una manera de parte de Dios de decir, de aquí en adelante todo va a cambiar. Hermanos, es algo hermosísimo que Dios es un Dios de inicios en medio de los fracasos. He aquí yo hago todas las cosas nuevas y comienza una vida nueva para el pueblo de Israel. Verso 3 y 4 dice así, hablad a toda la congregación de Israel. Este término, hablar a toda la congregación de Israel, lo usaba Dios cada que quería reunir a su pueblo, y Moisés así les decía. Entonces dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Qué bello Dios que hasta en eso toma en cuenta lo que comía cada familia. Y usted ve en los comentarios, estudios y relatos bíblicos que después se establece un número de cada familia en número de 10. Pero aquí lo que está diciendo la Biblia es que si por alguna razón una familia escogió un cordero y era demasiado para esa pequeña familia, que le hablara a su vecino y que compartieran ese cordero, ¿verdad? Ahora, en el verso 5 y 6 vamos a ver, y esto es muy importante, recuerde que todo esto es un símbolo de Cristo. Este cordero pascual es un símbolo de aquel que anunció Juan el Bautista cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que las características que vamos a ver aquí, al final vamos a ver cómo Cristo las cumple proféticamente en esos 3 días, viernes, sábado y domingo, cuando es lo que se conoce, repito, como domingo de resurrección. Y dice así el verso 5 y 6, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Qué increíble aquí, además de decir que es un animal sin defecto y que lo va a tomar de las ovejas, ¿sí? Dice que lo va a guardar del día 10 al día 14, 4 días que iba a estar con ellos ese corderito, en donde seguramente iban a estar revisando cada detalle para que fuera precisamente un cordero perfecto, sin defecto, ¿verdad? Entonces, dice aquí en el verso 7 que tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. La sangre, antes de comer al cordero, debía de ponerse en la puerta y en los dinteles, ¿verdad? Esto era muy importante porque esta era la seña, esta es la marca de los cristianos, la sangre de Cristo Jesús sobre nosotros, ¿verdad? Para que el Señor pasara. Ahorita vamos a ver la definición de Pesaj, de Pascua, de Passover, que es pasar sobre, saltar sobre. Entonces, dice el verso 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego
y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Comerán la carne asada al fuego. Esto es increíble porque aquí vemos que toda nuestra vida nos debemos alimentar de Cristo. Toda la vida absolutamente. Y las hierbas amargas están recordando, era un recordatorio de que el pueblo judío supiera lo que sufrieron, que supiera de dónde los sacó el Señor. Y pensando en lo que está sucediendo ahorita, creo que todos nosotros estamos valorando lo que antes teníamos y nos quejábamos, y del trabajo y de las horas, y mire, ya toda la gente dice, ¿hasta cuándo vamos a regresar a la normalidad? Y durante todo este tiempo estamos aprendiendo tanto para que no se nos olvide que somos polvo, ¿verdad? Dice así el verso 9, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. No dejes absolutamente nada, sino todo tiene que consumirse. Verso 11, le dice Dios a Moisés que le diga al pueblo, aquí le está hablando a Moisés, que le diga al pueblo cómo deberían de vestirse. Mire qué cosa más increíble. Dice así, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Todas estas características no son coincidencia. Le dice el Señor a Moisés que le diga al pueblo de Israel, ciñan vuestros lomos, pónganse su calzado y lo van a comer apresuradamente. ¿Sabe qué significa esto? Estén listos para irse después de comerlo. Nos vamos de aquí, estén listos todos para irnos. Y en el verso 11 vemos el término de la Pascua de Jehová. Dice así, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Ahora en el verso 12 dice la razón de por qué tienen que estar listos. Mire, Éxodo 12 y verso 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Iba a librarlos precisamente, y dice el Señor, pasaré por la tierra y ejecutaré todos mis juicios en todos los dioses de Egipto. Recuerde que cada una de las plagas, las moscas, las ranas, todo representaban a un dios egipcio. Esto es increíble, ¿verdad? En todas las plagas, otra cosa importante de mencionar, en todas las plagas Dios hizo una diferencia entre los egipcios y su pueblo, pero en esta plaga, la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, quien no tuviera la sangre del cordero, judío o no judío, egipcio o no egipcio, iba a morir su primogénito. Y así es, todo primogénito fue ejecutado en donde no se encontró la sangre. Dice el verso 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La diferencia entre la vida y la muerte es la sangre de Cristo. La diferencia entre la vida y la muerte es la sangre de Cristo, donde el Señor ve la sangre, pasa por alto ese juicio, y después vemos en los versos 14 al 20, usted lo puede leer en su casa, cómo Dios instituye la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Estas celebraciones que el pueblo judío sigue conservando, sigue celebrando hasta el día de hoy, toda la de las trompetas, la panes sin levadura, la de las primicias, la Pascua, el Yom Kippur, todas estas cosas, recuerde que son sombra. Detrás de cada una de ellas está la figura de Cristo.
Y algo muy increíble que dice aquí en el verso 14, dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Hemos hablado que el pueblo judío, en todas partes después de la diáspora, en todos lugares a donde fueron, ellos nunca perdieron su identidad, siempre siguieron celebrando sus fiestas, y esto es algo grandioso, que nunca hayan perdido su identidad, ¿verdad? Para que Dios pasara por alto la muerte. La fiesta de los panes sin levadura, que inicia el 14, usted léalo ahí, y dura una semana, y le da a Dios la explicación de cómo van a celebrar esta fiesta de los panes sin levadura, que básicamente es cuando los judíos celebran esta fiesta, se deshacen de toda levadura que hay en la casa, absolutamente. Voy a leer versos 21 al 23. Dice así, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Estas son las instrucciones que Dios le da a Moisés, y le dice que guarde esto para siempre, para que se lo enseñes a tus hijos, y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a que ellos le enseñen a sus hijos y a los hijos de sus hijos todas las maravillas, dice la Biblia, que el Señor ha hecho en nuestras vidas. En nuestra casa, con Sandrita, Paola y Panchito, nuestros hijos han visto, han sido testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pues en la vida que tenemos, ¿verdad? Esto es fundamental, que no se les olvide a ustedes, hermano, plantar esa semilla, como dice Deuteronomio 6, estas palabras que yo te mando, las repetirás, las pondrás en los postes de tu casa, las repetirás a tus hijos cuando andes en la calle, al acostarte, al salir, al llevarlos, al traerlos, todo el tiempo. Eso es sembrar la semilla incorruptible de la palabra de Dios en los corazones de ellos. 9 plagas ya habían pasado, y viene este mandato antes de un juicio increíble, ¿verdad? Y llega el día, y a la medianoche, dice la Biblia, verso 29. Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Entonces, con un muerto en casa, todos los que no tuvieron la sangre, hijos, animales, niños, todo, ¿verdad? Y en el verso 31 vemos nosotros la orden, fíjese, la orden de salir. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Este es el faraón diciendo, ya les da la orden de que se vayan, ya váyanse. Verso 33, y los egipcios apresuraban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, vamos a morir todos somos muertos. Verso 35 y 36, muy significativo, que les dan hasta las joyas para que ya se vayan. Mire lo que dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Déjame leerle esto proféticamente en Éxodo 3, que Dios sabe lo que va a hacer Moisés. Mire lo que dice Éxodo 3, verso 21 y 22, con relación a que los egipcios les dieron todas las cosas, sus joyas, con tal de que ya se fueran los judíos. Dice así, capítulo 3, verso 21 y 22, cuando Dios le está hablando a Moisés, que lo encuentra en la zarza y lo prepara y le dice, tú vas a ser el libertador, le dice así,
y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Alguien me preguntó, y se lo aviso desde ahorita, ya estamos trabajando en ello, en realizar un programa de cápsulas que se va a llamar Respuestas Bíblicas para Hoy, en donde tocaremos diversos temas para traer luz acerca de tanta doctrina y tantas herejías y tantas distorsiones que hay. Y alguien me preguntó que si las joyas, ¿por qué Dios permitió que esto pasara? Porque usaron esas joyas para fundir y elaborar el becerro al cual adoraron. Esto lo hemos explicado ampliamente en el libro de Romanos, el balance entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pero le digo desde ahorita que parte de estas joyas le doy diferentes razones. Primero, fue un pago acerca de tanto que explotaron por 400 años los egipcios a los judíos. Y en segundo, parte de ese oro y parte de esas cosas también fueron principalmente usados para la construcción de todos los materiales del tabernáculo que se construiría allá en el desierto, ¿verdad? Entonces, Dios manda que les den joyas, plata, oro, y ese es el propósito. Y dice el verso 37, seguimos en Éxodo 12, dice el verso 37, partieron los hijos de Israel, nos da la cantidad, mire, y esto es increíble, en las Biblias de estudio usted va a encontrar fechas exactas, números exactos, medidas exactas, qué significa un codo, todas estas cosas. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000, escuche, hombres de a pie sin contar los niños. Haciendo un cálculo, los comentaristas, pensando en la esposa y los hijos, calculan aproximadamente, es lo que más se maneja, 2 millones de personas, contando todo el pueblo, salió con animales, hijos, todo absolutamente. Verso 38, muy interesante. También, o sea, además, subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas y muchísimo ganado. Aquí están mezclados posiblemente egipcios que durante esos 400 años tomaron para sí mujeres judías y se hicieron parte del pueblo judío, y ahí van esas gentes, extranjeros que llegaron también y que se integraron al pueblo judío. Y el verso 39, pues lo que hacemos todos cuando vamos a viajar, ¿verdad? Prepararon su comida, dice, cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Y verso 40, y esto también lo vamos a explicar después, porque en algunos textos dice 400 años y en otros dice 430. Hay respuestas. Cuando le digo hay respuestas, en muchas ocasiones, esto lo hemos enseñado principalmente en cursos de hermenéutica, escatología o profecía, o en estudios bíblicos, siempre como pastores, predicadores, centrados en la Biblia, somos responsables, dice 1 Pedro 3:15, de dar una respuesta a la gente que nos pregunta acerca de la fe que hay en nosotros, y esto tiene que hacerse con mansedumbre y sabiduría. Entonces siempre hemos sido muy responsables de compartir las diferentes posiciones que existen y que se manejan en los seminarios, en las Biblias de estudio, porque en algunos pasajes, sobre todo de escatología, hay diferentes posiciones, y es responsable mencionarlas para que la gente vea las diferentes posiciones que hay. Entonces, cuando no encontramos una respuesta, aparentemente es por nuestra finitud de la mente, no porque la Biblia tenga alguna contradicción. Obviamente hay que escudriñar y rascarle, ¿verdad? Pero hay respuesta de esto de 400 y 430 años. Dice aquí el verso 40 y 41, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años.
y pasados los 430 años, en el mismo día, escuche cómo le llama el Espíritu Santo, cómo nos llama a los cristianos. En el mismo día todas las huestes, ejércitos de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Esto es increíble. Los cristianos somos llamados huestes, ejército, soldados del Señor. Y aunque no es el tema, es muy propio decir que al convertirnos a Cristo, nosotros inmediatamente formamos parte de un ejército y hay una guerra espiritual de la cual también se ha abusado muchísimo, pero esto es una realidad. Hay una guerra espiritual. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos da mucha luz acerca de esta guerra, de quiénes son los enemigos, la lista, la estructura de mandos y del ejército de Satanás, lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que combatir, en qué consiste la armadura. Todas estas cosas es preciosa la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora quisiera que usando todo este pasaje veamos el día de hoy en dónde nos encontramos y cómo podemos nosotros sacarle provecho a esto. Recordemos que todas las fiestas son sombra de lo que Cristo iba a cumplir cuando Él apareciera. La Pascua obviamente es una sombra y figura del día que Él iba a dar su vida en rescate por muchos, que ahora festejamos en este domingo de resurrección, Good Friday, el sábado y el domingo, que fue su crucifixión, su sepultura y su resurrección el domingo. Venga conmigo a 1 Corintios capítulo 5, por favor. 1 Corintios 5, 7 vemos y dice así: limpiaos pues de la vieja levadura. Les menciono que la levadura es un símbolo del pecado en la Biblia, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí está en 1 Corintios 7, y regresemos de todas maneras a Éxodo 12, y aquí nos dice que la Pascua es donde Dios, por la sangre de Cristo, nos libra del juicio. Esta palabra Pesaj, Passover, Pascua, pasar por alto. Dios comienza una vida nueva para Israel. Dios comienza una vida nueva para cada uno de nosotros que le hemos entregado nuestra vida. Hay una vida nueva en Cristo Jesús. Yo me convertí el 15 de septiembre de 1990. Ese día nací de nuevo cuando le entregué mi vida al Señor. Hay una vida nueva en Cristo. Esto es importante. Ahora, cuando en Éxodo 12 vemos que Dios le dice a Moisés que escojan todas las familias un cordero sin defecto, escuche esto: cuando enjuiciaron a Cristo, no hallaron absolutamente nada de qué culparlo. Poncio Pilato 3 veces lo declara inocente. Judas mismo dice: he entregado sangre inocente. Todos sabían perfectamente que él era puro, perfecto, sin ningún defecto. Otra aplicación importante, dice en Éxodo que debían de comer todo hasta saciarse. Venga conmigo al capítulo 6 del Evangelio de Juan, capítulo precioso, y mire lo que dice el verso 35. Decía Éxodo que hasta que se saciaran, hasta que quedaran completamente satisfechos. Verso 35, Juan 6, 35. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Está escuchando usted? Nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Dice Cristo: ven a mí y nunca más vas a tener estas necesidades que tienen los seres humanos, porque Él nos satisface completamente. Estamos todos satisfechos, ¿verdad? Ahora, Él fue también, dice la Biblia, la propiciación por nuestros pecados. Dice 1 Juan 2:2, y Él es
la propiciación, esta palabra, el pago por nuestros pecados. Cuando tú recibes a Cristo Jesús, Él perdona todos tus pecados. Por eso es tan importante este elemento en la predicación acerca del arrepentimiento, de que el Espíritu Santo convenza a las personas de pecado. Yo recuerdo cuando oí por primera vez el mensaje de Cristo, dije, yo no puedo venir hacia el Señor, tengo que limpiarme primero de toda la suciedad de toda mi vida, al revisar toda mi vida. Y el Señor dice, así como estás, así ven a la cruz, y si tus pecados fueren como la grana, como la blanca lana, vendrán a ser. Entonces este cordero también tenía que ser asado en el fuego, fíjese. Y Cristo pasa por el juicio del fuego en tu lugar y en mi lugar. Él sufrió el fuego que nos correspondía en su propia carne, dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que fuésemos hechos la justicia de Dios en él. ¿Recuerdan que no se podía comer nada al otro día? Un solo sacrificio. Con un solo sacrificio, en Hebreos está perfectamente bien explicado, para siempre, un sacrificio perfecto, no se necesita más. ¿Qué tengo que hacer? Me vas a decir, recibir a Cristo en tu vida, aplicar esa sangre en tu vida, en tu hogar, ponerla en los postes simbólicamente, en los dinteles de tu vida, en tu vida. Que la gente vea a Cristo en tu vida, que vean cuando pasen simbólicamente esa sangre en los postes de tu hogar. Esa es la marca, ¿verdad? Esa es la marca. Y bueno, con todo esto, recuerden que el día de hoy, el domingo de resurrección, estamos recordando, estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor, aunque estamos con estas restricciones. Qué irónico que leí un pasaje en las redes sociales. Usted sabe, hay de todo, pero se me hizo muy interesante que decía, qué increíble que en las iglesias la Pascua no se celebre por causa de una plaga. Fíjese nada más. Entonces, esta resurrección, que es el hecho, para meternos ya en esta conclusión, es el hecho más glorioso en la historia de la humanidad, ¿sí? Sabemos que Jesús resucitó y nos da esperanza después de esta vida ante una humanidad que sigue mirando con horror y temor a la muerte, cosa muy diferente a los cristianos, y esto es muy importante, lo he mencionado, y hay que traer balance. Necesitamos tener una perspectiva eterna y enseñarle en nuestra familia, a nuestros hijos desde pequeños, esta certeza, esta absoluta garantía de en quién hemos creído y que tenemos estas promesas preciosas de parte del Señor, ¿verdad? Nosotros sabemos todas las evidencias históricas que existen acerca de la resurrección, pero qué significativo el hecho de que sucedió un domingo, y la iglesia primitiva comienza a partir de entonces a congregarse los domingos en memoria de este hecho, y hay una transformación en la vida de los apóstoles, una transformación en la vida del apóstol Pablo, una transformación en la vida del apóstol Pedro, que casi todos los apóstoles fueron mártires por causa de Jesús, y Pedro, antes de ser sacrificado, dijo, voltéenme, crucifíquenme hacia abajo, porque no merezco morir como mi Señor, ¿verdad? Vemos también que el hermano de Jesús, que no creía en él, Santiago, se convierte en el líder de la iglesia. Ahora, déjeme decirle algo muy importante. Cuando el domingo de resurrección las mujeres vienen a la tumba, esa piedra gigantesca y pesadísima ya no estaba allí, y yo le quiero decir algo, la piedra no fue movida para que Jesús saliera, ¿sí? La piedra fue quitada para que la gente entrara y testificara que no estaba Jesús. Jesús acababa de vencer la muerte, de bajar a proclamar victoria a los
espíritus encarcelados. Otra pregunta que nos han hecho: ¿dónde estuvo Jesús en esos días? ¿Qué sucedió entre el día de la crucifixión y el día de la resurrección? Y venga conmigo, por favor, le contesto esta pregunta ahora mismo en Efesios 4, para tratar de explicar esto, en dónde estuvo Jesús en esos 3 días entre la crucifixión y la resurrección. Y dice Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Verso 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió, ¿verdad? Ahora, este pasaje vamos a leerlo junto con 1 de Pedro 3:19. ¿Qué sucedió entre el día de la crucifixión y la resurrección de Jesús? Y en Efesios 4 dice que se llevó cautiva la cautividad y que había descendido antes a las partes más bajas. Mire lo que dice 1 de Pedro 3:19, hablando de Cristo. Le leo desde el 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Escuche, en el cual, en el Espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esta palabra predicó, queruso, no habla de hacer un estudio bíblico, fue a proclamar victoria a toda esa gente que estaba cautiva ahí. Y si usted lee Lucas 16 en su casa, versos 19 al 31, Cristo nos revela la imagen de ese compartimento que está dividido en 2 partes, y dice que la parte de arriba era el seno de Abraham y la parte de abajo el Sheol o el Hades, y que en ese pasaje el que es representado, el rico como el injusto, está en tormentos, y en la parte de arriba estaba Abraham, estaba Lázaro y estaba toda la gente en espera de que Cristo resucitara, porque después de ir a proclamar esa victoria se lleva a todos los que estaban en el seno de Abraham, y de Cristo a nuestros días el seno de Abraham está vacío completamente. La Biblia dice, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Y bueno, esto es la respuesta a eso, ¿verdad? Ahora, cerrando esto, ¿qué significa en nuestra vida esta resurrección? Mire, si nosotros los cristianos, como creo que usted, creemos en la resurrección, usted va a dedicar su vida a proclamar el Evangelio. La vamos a dedicar a proclamar el Evangelio. Cuando a mí me bautizaron, me dijeron que repitiera algo al salir del agua, y les digo, ¿qué? Dice, lo que Dios ponga en tu corazón. Nadie me dijo nada, yo salgo del agua y lo primero que dije fue, voy a predicar su palabra hasta el día que deje de respirar, y eso es lo que voy a hacer, vivir para compartir y predicar su palabra, porque Él me cambió, Él me perdonó, Él me ha dado vida eterna. Entonces, yo recibo el perdón de tus pecados, al igual que tú, que me estás escuchando. Si pones tu fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, Él te salvará y Él te perdona de tus pecados. Como Él está vivo, Él te ha dado dones también para que sirvas, para que descubras cuáles son esos dones y para que puedas servirle, ¿verdad? Y está cierto de que tienes un futuro ciertísimo, con visa directamente al cielo, del cual dice Filipenses que ya somos ciudadanos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. El día que alguno de ustedes escuche, Francisco Méndez murió, no lo creas, voy a estar más vivo que nunca, porque Él vive. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por haber dado tu vida, Señor, en esa cruz. Gracias por venir a salvar y a rescatar lo que se había perdido, entre los cuales estaba yo, Señor. Gracias porque resucitaste al tercer día, y con eso, Señor, nos das la esperanza a todos los que creemos en ti, a todos los que te hemos entregado nuestra vida, de que un día estaremos contigo, Señor.
allá donde fuiste a prepararnos lugar, Señor, en una morada no hecha de manos, sino celestial. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias y celebramos este día con júbilo, Señor, el día de tu resurrección. Padre, todo esto te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.